Pues ya estamos en vivo, otro sábado más, y como siempre vamos a darle tiempo a que nuestros compañeros empiecen a conectar para empezar con este maravilloso programa. Ya estamos aquí, ya tengo conectados. Y bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todos a este especial, este sábado especial ICR. Es un programa en que muchas personas de nuestra organización están esperando con ansias, porque vamos presentando a diferentes personajes y personas muy importantes dentro de International Coaching Renovation. Y el día de hoy tenemos el orgullo, yo más bien tengo el orgullo y la satisfacción de presentar a este señorón que tengo aquí al lado de mí, que es el doctor Fernando Torres. Y antes de que nos salude, antes de que nos diga hola, quiero que sepas quién es. ¿Quién es Fernando Torres y por qué el día de hoy está aquí acompañándonos en esta entrevista? Pues muy bien, te comento que Fernando Torres es el subdirector del programa Medicina en Casa de ICR, que nos va a explicar qué es lo que es esto. Él es médico cirujano de la Universidad Javeriana, médico pediatra de la Universidad del Rosario, con formación en medicina homeopática y más de 30 años en experiencia. Ha trabajado en diferentes instituciones de salud en pediatría, hace voluntariado de pediatría en diferentes zonas de Colombia. Es un trabajador insaciable en la ayuda de pacientes, es un ser humano maravilloso que siempre está apoyando a grupos sociales que están al servicio de comunidades vulnerables. Trabaja con comunidades afros, indígenas, familiares y pacientes terminales, personas deprimidas o dependientes de tranquilizantes. Además de todo esto, este señor, aparte de médico cirujano, médico pediatra y de homeopática, es coach profesional y de vida, coach de la salud y es Master Coach Internacional de la de la Internacional Coaching Human Ecology. Y además, para cerrar con broche de oro, es miembro coach platino de Global Coaching Federation. Nada más y nada menos, Fernando Torres, ¿qué tal? Un pequeño resumen de toda tu trayectoria y podríamos estar aquí toda la tarde diciendo todo lo que has hecho, Fernando. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Miguel, muchas gracias. Y como decía una amiga, estaba yo a punto de que me diera un ataque de importancia. Sí, con tantas cosas. No se escucha muy bien. Creo que te has movido un poco. Sí. ¿Ahí qué tal? ¿Acá? Ahí, perfecto. Ok. Papi, sí. ¿Pongo unirte o iniciar sesión? Sí, iniciar sesión. Pues. Estaba diciéndote que casi me da un ataque de importancia con eso que tú estabas diciendo, porque ustedes son muy amables en invitarme a todos sus programas, a sus actividades de aprendizaje. El tema que estamos, o que se me ocurrió a mí compartirte a ti es un poco lo que venía sucediendo desde el punto de vista médico antes de esta cuarentena o antes de este confinamiento o este retiro, que para mí ha sido un retiro. Hablo de retiro porque cuando yo era niño nos llevaban a los retiros espirituales en el colegio. Yo lo he tomado como un retiro. Antes de esto, ¿cómo funcionaba la salud en nuestro país? Antes de que me digas eso, me gustaría que nos dijeras qué es lo de la salud en casa, porque es importante que la gente sepa lo que es Medicina en Casa de ICR, que es un programa maravilloso, en el cual tú eres subdirector de este programa. Sí, señora. Pues mira, primero les decimos a nuestros acompañantes de hoy que International Coaching Renovation es una organización maravillosa de la cual es parte Lilian, y estamos todos como en un equipo
tratando de darle un servicio a muchas personas de diferentes actividades académicas, sociales, de salud, de la índole que sea, con diferentes programas. Ustedes pueden ver la página, se llama IC Renovation, es una página muy ágil, ahí pueden encontrar ustedes toda la información. Y para ser breve, con relación a lo del programa de salud en casa, es como un nuevo proyecto que diseñamos con otro médico y con ustedes, con el equipo, de tal manera que podamos atender a los pacientes vía virtual. Puede ser por WhatsApp, puede ser por teléfono, puede ser por FaceTime, puede ser por Zoom. Ya me aprendí todos los nombres de las redes sociales. Y ahí los podemos escuchar, acompañar, orientar. Especialmente, creemos yo que lo más importante es el tema mental. En este momento, muchas personas han empezado a sentir, empezaron con el aburrimiento, después con la tristeza, algunos hasta con la depresión, inclusive con la rabia, con la ira, por toda la situación que están viviendo. Entonces yo me atrevo a decir de una vez de viva voz que no solamente los dos médicos que estamos acá, que el otro es Darío Botero, de quien hablaremos más adelante, sino todo el equipo de coaches que son de Global Coaching y que son de International y de Human Ecology, estamos a disposición de las personas que necesiten hoy y de aquí en adelante cualquier tipo de apoyo, asesoría. Y en el caso de los médicos, nosotros podemos decirle a usted si necesita un psiquiatra, necesita un psicólogo, necesita algún tipo de terapia recreativa, inclusive ser de coach, que son muy eficientes en el manejo de problemas de tristeza, por ejemplo, con coach de la risa o con risoterapia. La idea es ponernos al servicio de la comunidad y cuando veamos que una persona necesita atención especializada, bien sea de psicólogo o bien sea de psiquiatra, con mucho amor, con todo el respeto que se merece, se lo informaríamos y lo encaminaríamos, que también hay psiquiatras cercanos a nosotros que los pueden atender. Y yo creo que el concepto de asistir al psiquiatra ya no tiene que ver con que está uno loco, sino todos necesitamos el psiquiatra, así como necesitamos el ginecólogo, el internista, el pediatra, la enfermera. Nosotros estamos necesitando en algunas ocasiones una ayuda psiquiátrica porque no nos la sabemos todas. Entonces, te agradezco que me hayas permitido contar eso, que International Coaching Renovation, que es IC Renovation en la página, ya tiene su servicio de atención para los que quieran o necesiten este tipo de ayuda. Qué bonito, Fernando. Vamos a saludar a mucha gente que se está conectando con nosotros. La primerita fue Paula Arnaldo. Paula, un beso muy grande. Ella es parte de este maravilloso equipo. María Fernanda Gómez dice especial saludo desde Colombia. Claudia Jimena Torres. Jesús Miguel Luis Pastor. Paula nos dice desde Barcelona, un placer verlos. Virginia Hernández, Gregorio Ramos, Aula Costa. Jesús Rosales Naranjo, José Choluzón, Ceci Nicole, Joao Lima, nuestro gran presidente desde Portugal. Joao nos está viendo. Mi querida amiga Elba Almeida Valenzuela desde Tijuana. Ivonne Esqueda nos saluda nos está viendo desde Querétaro. Nancy Rubio, Juan Carlos Alcántara Aguilar desde México, Beatriz Olvera Arrechar, Eduardo Becerra, Sebastián Rejas, un saludo desde Bolivia, Sebastián. Claudia Jimena Torres, ya dije, excelente. Yanay Rodríguez, especial saludos desde Brasil, buenas tardes. Y bueno, se siguen conectando mucha gente, Jane Gaitán, Ramón Leiva, Mariel Cisneros, y mucha gente que se sigue conectando. Me da muchísimo gusto que estén esta tarde con nosotros porque tenemos muchísima información que dar. Y sobre todo, qué mejor que en vivo y en directo desde España con Colombia, transmitiendo a todo el mundo. Hablando desde tu experiencia, Fernando, porque yo sé que tú eres un hombre que a ti no te gusta eso de, vamos a hacer preguntas y respuestas. No, nosotros somos más espontáneos. Y lo que queremos decirle a toda la gente que nos está viendo es, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con el tema de hoy, que es el confinamiento antes y después? ¿Ha cambiado la forma de ver la vida? ¿Ha cambiado tu perspectiva? ¿Ha cambiado todo lo que hacías? ¿Sigues haciendo lo mismo?
Ok, sí, yo creo que voy a hacer un poco de historia y los servicios de salud o la formación médica que nosotros recibimos, pues en este momento está enfrentada a un reto muy tremendo, porque la formación que nosotros recibimos fue una formación que la podríamos calificar como de organicista, en donde consideramos a las personas como sistemas o como órganos. Es triste reconocer, pero fuimos formados así, el cardiólogo, el neumólogo, el internista, y la consulta normal por lo menos a mí sí me tocó ver consultas de semiología, o sea, de atención a los pacientes persona a persona de una manera muy dinámica y muy bonita. No había tanto especialista, pero a medida que fue pasando el tiempo y que cambiaron los programas de salud acá, se fue como segmentando, por decir así, a los pacientes, el neurólogo, el cardiólogo, se fue perdiendo el concepto del médico general, se fue perdiendo el concepto del médico familiar. Yo traigo esto a cuenta porque la vocación mía comenzó por mi papá. Mi papá es tal vez el primer profesor que yo tuve porque él, cuando yo tenía por ahí unos 3 o 4 años, él estaba haciendo su medicatura rural aquí en Colombia y yo lo veía salir a las 12 de la noche, 2 o 3 de la mañana con unos campesinos que lo subían en un caballo o en una mula a atender el parto o a atender un niño enfermo, y creo que esa fue la marca que a mí me dio para entrar a hacer mi profesión, porque nunca tuve ninguna influencia diferente, no pensé en ninguna otra actividad para mi vida y la he disfrutado plenamente, y creo que fue un sello muy grande y es algo que yo le agradezco pues a Dios y a él, que fue un hombre muy amoroso y que yo, y pongo ese ejemplo porque ese era el tipo de medicina que se ejercía, una relación persona familiar muy cercana, muy especial, no había tanto intermediario como hay ahora. Yo recuerdo que a él le pagaban con gallinas, o le pagaban con huevos, o le pagaban con unas frutas, entonces a mí me alcanzó a tocar parte de eso cuando yo hice el rural. A mí me tocó el rural, tal vez el año rural, nosotros llamamos aquí el año rural, es un año en el cual nosotros ejercemos en zonas distales de Colombia, y yo viví tal vez los años más maravillosos de mi vida porque también tuve ese tipo de trabajo allá, donde había una relación con los pacientes muy interesante, nuestras primeras cirugías, nuestras primeras cesáreas, inclusive atención de pacientes con politraumatismos, con heridas, con arma cortopunzante y laparotomías, unas experiencias inolvidables. Entonces, creo que ahí fue donde yo empecé, donde viví lo más emocionante. Entonces, después de esto vino lo que... Qué bonito, Fernando, qué imagen, o sea, qué ejemplo tenías tú con esa maravillosa imagen de tu padre apoyando, ayudando a los demás, y que no fuera un intercambio por dinero, sino por la pasión de querer ayudar, porque antiguamente era la familia, era el médico, o sea, tu médico era parte de tu familia. Sí, sí, eso es excelente, y digámoslo, cuando más tarde hablemos de creencias, aunque eso fue muy bueno, después con los años se volvió una dificultad para uno cobrar, porque uno veía el dinero, no, pero si a mí me pagaban de determinada manera, pero bueno, después hablaremos de las creencias que tenemos del dinero. Entonces fue un tiempo muy bueno. Luego vino, para no sernos muy largos, una serie de cambios jurídicos, legales, para la forma de atención. Se buscaba atender a mayor cantidad de pacientes de escasos recursos. Generaron una legislación, que esa legislación, para ser breve, es: los médicos se afilian a una X entidad que las llaman EPS, los pacientes aportan dinero para que los atiendan, y un ente que se metió entre los dos, que se llaman los economistas o los financistas, manejan ese programa, y ellos desafortunadamente lanzan un plan económico en donde hay que gastar menos, pagar menos, en fin. Entonces eso distanció, y paralelo a eso sucedió lo que siempre estaba sucediendo, o lo que les estaba comentando en relación con seccionar a los pacientes, ya es el cardiólogo, el neumólogo, de manera que hoy por hoy todavía sucede eso. Si alguien tiene, por decir algo, cefalea, pues se va para el neurólogo. Yo quiero cita con el neurólogo. Entonces, ¿a qué voy yo? A que eso ha hecho que los seres humanos, en parte por culpa nuestra, se apartaron de lo que es el conocimiento personal. Nosotros nos dedicamos a que si la persona tiene una situación difícil en su trabajo, o con su pareja, o con sus hijos,
si acaso lo escuchamos un minuto, porque si estamos como empleados de una prepagada o de una EPS, que son el sistema que hay de atención, nos dan 20 minutos. En esos 20 minutos el médico tiene que abrirla en el computador la historia, luego pedir los datos de entrada o de reconocimiento del paciente, luego qué es lo que le pasa, luego examinarlo. O sea, si tú vienes a mi consulta o a la consulta de un médico que atienda por EPS o por prepagada, te toca hacerlo más sintético, y si tú vienes angustiada, preocupada, estresada o con la enfermedad que sea, tú quisieras ser escuchada, pero entró a las 7:40, entonces entró a las 7, a las 7:40 es el otro, a las 7 y a las 8 el otro. Entonces eso hace que la relación y no se alcanza inclusive ni a examinar los pacientes, porque eso hace que los pacientes, a los médicos los tienen controlados con un sistema que si no atienden el número de pacientes a cierta hora se les baja la productividad. Cuando yo empecé a oír hace unos años la tal productividad, a mí me dio en el alma eso, porque claro, si tú llegas con la enfermedad que sea, por grave o leve que sea, tú quisieras ser escuchada. Y ahí es donde surgió hace como por ahí en el año 90, ¿por qué razón resulté metido yo en la homeopatía? Me voy adelantando un poco en eso. Yo estaba dirigiendo un servicio de asma pediátrica en un hospital muy importante, y a ese hospital, recuerdo que no se me olvida, una niña de 3 años, la hija de un almirante de la Armada, era paciente nuestra y se hospitalizaba cada 8 días o cada 20 días por unas crisis asmáticas violentas. Y por esa época yo conocí a otro de mis profesores que recuerdo con mucho cariño, que ya murió joven, pero lo recuerdo con mucho cariño, Miguel Riveros Gómez, que muchos en Colombia también lo conocieron, que fue como uno de los patriarcas de la homeopatía. Y hablando con él le dije, oiga Miguel, yo tengo una niña, una paciente tratada, porque no la ve. El hecho es que él la vio y mejoró a esa niña. Entonces me llamó la atención, entré a homeopatía y he durado casi todos los últimos 40 años de mi vida ejerciendo la homeopatía. Quiero hacer claridad que la homeopatía no es la panacea, quiero hacer la claridad que la homeopatía que sirve desde mi punto de vista es para los pacientes libres, eso es un tema también largo para discutir, y la homeopatía unicista. ¿A qué me refiero? A que cuando empezó a conocerse la homeopatía, las personas empezaban a ver, mire, el fósforo sí sirve para la tos. Si el niño tiene tos, tiene diarrea, tiene gripa y tiene fiebre, entonces para la tos démosle fósforos, para la diarrea démosle sulfur, para la fiebre démosle belladona, y si está agitado démosle arsénico en árbol. Entonces empezaron a inventar algunos laboratorios, especialmente europeos, la polifarmacia, o los famosos complejos, se llaman ahora complejos, o medicamentos complejos. Entonces al paciente le están deteriorando completamente el esquema homeopático. Y quiero hacerle defensa a Samuel Hahnemann, que fue el inventor, un francés él realmente era alemán, pero en los últimos años vivió en París. Él fue el que se tomó el trabajo de probar medicamento por medicamento. Eso no lo hace nadie. Hay unos textos gigantescos, se llaman Materia Médica Pura. El tipo se puso a probar el sulfur en diluciones, se puso a probar el aurus metálico, todos los medicamentos homeopáticos. Ese fue el mérito de él, y él escribió los síntomas que presentaba cada vez que se tomaba un medicamento de esos. Hoy por hoy, si yo tomo valsartán, yo no sé qué siento con el valsartán y no lo he escrito. Si yo tomo acetaminofén, yo no sé qué es lo que me está pasando. Todos los medicamentos alopáticos se basan en experimentación, primero en animales y luego en humanos, pero buscando mejorar ciertos síntomas. Y yo quiero hacer claridad que yo también ejerzo medicina alopática. Yo he venido trabajando en una clínica, en 2 clínicas de Bogotá muy prestigiosas, manejo pacientes hospitalizados y tengo que usar medicina alopática porque son pacientes hospitalizados. Entonces, la historia va a que desde la homeopatía fue que yo empecé a entender, como con un viso muy leve, que existe la energía vital. Y Hahnemann, si alguien está interesado, Christian Samuel Federico Hahnemann se llamaba, que nació en 1773, escribió un libro que se llama El órgano de la medicina. Para el que esté interesado en leerlo, eso todavía se consigue. Y ahí él dice que la única y verdadera misión del médico es lo que se llama curar. Y curar es detectar el nivel de sufrimiento del paciente. Cuando dice nivel de sufrimiento puede ser o un problema emocional, o una apendicitis, o un infarto del miocardio, o una ansiedad, o una fractura.
el nivel de... Entonces él sintetizó detectar el nivel de sufrimiento del paciente. Si yo quiero detectar el nivel de sufrimiento tuyo, pues yo tengo que escucharte, tengo que saber cómo vives, qué hacía, quién era tu papá, quién era tu mamá, cómo fue tu infancia, cómo fue tu adolescencia, cuándo fue tu primer embarazo, cuántos hijos tienes, en qué trabajo. Eso en 20 minutos no se puede hacer. Entonces yo de estas instituciones me salí hace unos años por esa razón, porque pues, contándote la historia de lo que veía de mi papá, contándote lo que yo viví en el rural y lo que pude vivir antes de 2003, creo que fue cuando en Colombia pusieron la famosa ley esta que modificó la salud, pues uno queda como muy decepcionado de ese tipo de ejercicio médico, ¿no? Entonces ahí decía que cuando... Y ahí fue donde te decidiste tú meterte a la homeopatía. Exacto. Entonces cuando veía que se mejoraban, y de ahí en adelante yo la he seguido ejerciendo, lo que pasa es como les he dicho, la homeopatía tiene una serie de limitaciones, creo yo, que son, por un lado, de parte de uno como médico, no se conoce todos los medicamentos, y si yo te voy a dar a ti un medicamento homeopático, yo tengo que saber, primero, tomarte lo que se llama la totalidad sintomática, y la totalidad sintomática no es solamente que estás con tos, dificultad para respirar y obstrucción nasal, sino me toca saber cómo es tu temperamento, cómo es tu sueño, cómo es tu relación con el medio ambiente, cómo es tu apetito, cómo es tu sed, cómo es tu sudoración, me puedo estar 1 hora o 2 horas escuchándote. Todos esos síntomas los confronto con la materia médica y basado en eso es que le doy un solo medicamento. Entonces, eso implica que son los maravillosos chochitos que daban... globúlicos, exacto, que son muy conocidos. A mí me encantaba, yo se los robaba a mi abuela. ¿Cierto? Sí. Yo se los robaba, bueno, mi hermana y yo se los robábamos a mi abuelita, los tenía en un frasco, me acuerdo, en un frasco con no me acuerdo si era algodón, la parte de arriba, no lo recuerdo muy bien, y nos gustaba porque sabía como alcohol, y se los robábamos, y luego los reñía, porque claro, decía, no saben para qué son, y nosotras salíamos corriendo de la habitación, y le robábamos los chochitos a mi abuela. Y la gran ventaja es que cuando un niño se toma esos chochitos o esos globulitos no tiene ningún problema, porque son sustancias en las cuales, pues para no entrar en mucha farmacología, son diluciones de diluciones de diluciones hasta que llega a 1 por 10 a las 50.000. O sea, eso no tiene ningún tipo de materia, es energía. De ahí fue que yo empecé a entender o a vislumbrar que los seres humanos tenemos energía. Entonces, pasando los años, para no alargarme mucho en esto, fue que conocí el asunto del coaching. Y ahí quiero pues ponerme ya en esta situación actual porque... Antes del coaching. Sí. Antes del coaching, porque, a ver, tú eres médico pediatra, homopático y tal. Antes de que tú llegaras al coaching, o más bien, tu visión de lo que era un paciente, de lo que son las enfermedades, ¿cambiaron a raíz de que tú tocaste el coaching? No, pues mira que me haces acordar de un evento muy dramático que yo tuve, 2 eventos muy tremendos. Uno que más o menos en el año 88 yo tuve un cambio que también me demoraría mucho tiempo en hablarlo en relación con mi vida espiritual. Yo era un católico, ahí creyente de esos que a veces la mamá lo llevaba a misa, pero yo después en mi vida no, era muy amigo de algunos curas y algunos monjes y tal, pero no le paraba muchas bolas a eso. Pero en el año 88 conocí un amigo que me dio como una visión diferente, como espiritual, que es lo que, y él es todavía uno de mis mejores amigos. Eso me cambió mucho el concepto que tenía yo de lo católico, de lo bíblico, de lo cristiano, en fin, y creo que lo he ido solidificando y me siento muy feliz con eso en el fondo, sin pertenecer a ningún grupo religioso. Y después de eso, yo llegué a un nivel de mucho trabajo en el año 2008. Es curioso que en los 8 han pasado cosas. En el 78, por ejemplo, nació mi hija. En el 2008, yo estaba con un exceso de trabajo, muchísimo trabajo, y tenía muchas dificultades porque trabajaba demasiado. Ganaba dinero, pero trabajaba demasiado, bueno, y otra serie de cosas. Y fui a parar a la unidad de cuidado intensivo por una fibrilación auricular. Y yo recuerdo que dentro de las enseñanzas que me daba este amigo, él me decía que hay una parte donde dice que
por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, me dijo él alguna vez. Entonces yo dije, qué curioso esto. Yo estoy en la unidad de cuidado intensivo por una fibrilación auricular. Estuve ahí en la unidad, la fibrilación auricular no es grave, pero sí requiere un manejo de intensivista porque si no se controla bien, el corazón empieza a hacer, hagan de cuenta, como este tipo de movimientos, se hacen trombos y esos trombos pueden llegar al cerebro o al pulmón y de pronto yo no estaría contando la historia. Ahí sí le doy las gracias a los médicos tradicionales y recuerdo que un médico solo con tocarme el pulso lo detectó. Entonces, esa fue la primera, y estuve 2 veces más por la fibrilación, y ahí fue donde también empecé a inquietarme. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué se alteró la marcha del corazón? Pues, esa serie de circunstancias con lo que yo traía de antecedentes, pues fueron las que me fueron a conducir al coaching, a encontrar allí que sí, que nosotros tenemos adentro algo más adentro del corazón, más adentro del hígado, más adentro del riñón, que posiblemente en psiquiatría nos habían hablado de algo. Yo recuerdo que en psiquiatría... Por encimita, ¿no? Sí, claro, sí. Hablamos algo de Freud, hablamos algo de Jung, hablamos algo de psicoterapia. Había un sitio en el sur de Bogotá donde tenían los pacientes psiquiátricos, que era un completo sitio pues muy nefasto, porque eran pacientes muy graves desde el punto de vista psiquiátrico, pero lo que le enseñaban a uno era como... estos son irreversibles, estos hay que ponerles electrochoques, a mí me tocó ver electrochoques, y lo que aprendí, y de pronto el medio viso que recuerdo que tuvimos de psiquiatría fue entrevistar a las personas que tenían algún tipo de ansiedad y descubrir que había algo relacionado con el sexo. Entonces el erotismo y el hecho de que Freud había descubierto que había algo como que se llama el inconsciente, entonces cuando había ciertas alteraciones sexuales o desviaciones sexuales, ahí está influyendo el inconsciente. Esa es como a grandes rasgos. Pues claro que nosotros leíamos libros de psiquiatría y los estudiábamos y presentábamos exámenes, pero realmente era por pasar la materia. Hoy por hoy yo veo que no solo la psiquiatría, sino el coaching debería ser una materia de cualquier médico. ¿Y por qué razón? Porque resulta que he aprendido de ustedes los coaches que el cuerpo no dice mentiras, porque el cuerpo está conectado con el inconsciente. Si mi miocardio, mi nódulo de His, que es el que dirige el automatismo cardíaco, hubiera conversado con mi inconsciente, posiblemente no habría tenido yo la fibrilación auricular. Entonces yo me siento ahora muy feliz de que le pueda decir a mis pacientes, a los amigos, a la gente, mire, las enfermedades, las que sean, van con usted, la salud va con usted. Entonces mi revolución o mi plan ahora para las personas es, estamos hablando hoy de cómo veníamos la medicina antes de la cuarentena, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a motivar a la gente, y ese es como mi lema, a que usted sea el médico de sí mismo. Usted le puede dar al médico una cantidad de tiempo, gastar plata, ir a... Ahorita yo voy a los hospitales todavía, en un hospital ya no reciben sino los que estén muy fregados, pero cuando hasta febrero o marzo, a la clínica donde yo estoy, iban que tengo un poquitico de obstrucción nasal, que me salió aquí un granito, que se me está cayendo el pelo, que me rasca la nariz, y las urgencias congestionadas por eso. ¿Por qué? Porque es que yo estoy pagando, entonces como yo estoy pagando, quiero que me atiendan, y además como estoy pagando, quiero que me den los medicamentos y que la forma congestionan el sistema. Y que me diga que tengo una enfermedad. Exactamente, sí. Exactamente. Si te dicen, toma paracetamol porque no tienes nada, todavía te cabreas y te vas a otro médico porque no lo crees. Sí, exactamente. Entonces, y nosotros los médicos nos volvemos un poquitico complacientes en ese sentido. Sí, démosle el acetaminofén, mandémoslo al cardiólogo, al neumólogo, al reumatólogo, no sé qué. Entonces yo estoy planteando planeando esa estrategia con mis amigos coach del International Coaching Renovation para que no solo los médicos, todas las personas que pudieran capacitarse en esta visión que no es tan nueva. Yo la veía nueva, pero no es tan nueva porque eso ya lleva sus años. Sé que Lilian lleva bastantes años en esto. Nos permitiría a nosotros como personas convertirnos en médicos, y nosotros le podemos enseñar
cualquiera me diría, no, pero ¿qué tal que el paciente tenga una apendicitis, por ejemplo? Entonces uno le enseña, mire, la apendicitis tiene determinadas características. Si usted tiene dolor abdominal, primero mírese, obsérvese, quédese tranquilo. Yo no sé si en España sucederá lo mismo con ustedes, pero aquí una persona tiene un poquitico de secreción nasal, de rinorrea, no. Y como están con la cuestión del virus no, el virus. Ya me voy a morir. No sé cuántas personas lo llaman a uno y le ponen mensajes por eso. Entonces, pongamos el ejemplo de la apendicitis. Bueno, que está con dolor abdominal. Entonces, uno escucha la llamada. Sí, ¿cómo es el dolor? Determinar cuánto tiempo lleva. 1 hora, 2 horas. Bueno, ¿qué pasó? No, que entonces se comió unos frijoles, o que no comió bien, o que estuvo trasnochando en el trabajo y no haya desayunado. Entonces, uno empieza a analizar semiológicamente, o sea, en el punto de vista de la historia clínica, qué hay antes de eso. Pero uno les pone las señales de alerta. Ojo que si el dolor abdominal se cursa con vómito, cursa con fiebre y se le localiza en el cuadrante abdominal inferior derecho, puede ser una apendicitis, ahí sí tiene que ir a la clínica. Pero la mayoría de las enfermedades, que es tos, o que es dolor en un brazo, o dolor en una pierna, o lo que sea, primero tenemos nosotros que preguntarnos qué me está enseñando mi cuerpo con ese dolor, qué me está enseñando con el mareo, qué me está enseñando con la obstrucción nasal, qué me está enseñando con el dolor de cabeza, qué me está enseñando con las palpitaciones. Y sería una medicina mucho más efectiva, se le enseñaría al paciente ya no como una medicina psicosomática, porque nosotros en la época nuestra, cuando yo era estudiante, hablaban de la medicina psicosomática, no es que el ejecutivo está muy estresado, o el empleado está con bajo sueldo. Siempre ha existido. Sí, exacto. Entonces, ¿qué hacía uno? Está estresado, ¿no? Entonces, pide vacaciones, ¿no? Entonces, hace que la persona es una persona, los médicos hacíamos creer al paciente que él era uno en su trabajo y otro en su casa. Y resulta que yo cargo la misma angustia para donde vaya, o el desagrado por el sueldo que me están dando, lo cargo para mi casa, lo cargo para el parque, lo cargo para el club, lo cargo para donde yo vaya, ando con eso. Entonces, yo creo que es hora, en este periodo de cuarentena, de confinamiento, que nos detengamos todos los seres humanos a reflexionar qué está pasando en mi vida. Si yo tuve determinada enfermedad, yo tuve la fibrilación auricular, o por ejemplo es un paciente que está con diabetes, o que está con asma, o que tiene un niño con rinitis, o que, bueno, cualquier enfermedad. O enfermedades como el cáncer, la diabetes. Sí, exactamente. Entonces, que en este momento analice qué pasa. Y hay mucha información, es que es impresionante la información. Yo, por ejemplo, imagínate que me dio por buscar algo tan interesante como la epigenética, que uno dice, uy, la epigenética es algo como raro. Pues hay gente experta en epigenética que está demostrando que si yo conozco mi inconsciente bien, llego allá y le empiezo a enviar mensajes, puede modificar los cromosomas. ¿Tú te imaginas eso? Que ya no hay necesidad de hacer manipulación genética, que es lo que, por ejemplo, cuando se buscaba fertilización in vitro de señoras que no podían embarazar, pues era una manipulación genética para poder llevar a buen proceso una fecundación. Ya nosotros lo podemos hacer. Y ahí viene algo que a mí me apasiona y es por qué razón yo estoy que vuelo con el coaching, porque yo descubrí un libro que se va a mostrar, mire, que se llama este señor. Joe Dispenza, deja de ser tú. Sí. Este señor es un médico que es el que me enseñó a meditar. Entonces, yo me acuerdo que en la universidad, si hay algún compañero en la universidad... Es el maestro de la meditación, aunque si nos está viendo nuestro querido John Benavides, diría que no. Lo siento, John. La próxima semana lo tendremos a él y ya me regañará. No, yo de pronto voy a hablar de meditación como si tuviera... Yo tengo 2 nietos, que son mi alegría. Uno es... Antes de que me hables de tus nietos, porque yo te iba a preguntar precisamente por ellos dos, por Esteban y Pablo, pero vamos a leer unos mensajitos que nos están mandando porque aquí la gente nos está escribiendo. Nos dice Sandra Nieves desde Madrid, dice, wow, esto me es familiar, ya lo creo que sí. Paula Arnaldo dice, cuerpo y mente son uno. Edson Morales nos dice, un grande el doctor, y nos comenta, no solo los doctores, sino que padres y educadores
deberían estudiar coaching. No se imaginan cuántas patologías evitaríamos si los niños sacaran su mayor potencial y entendieran su cuerpo. Correcto, sí. De acuerdo. Entonces, ¿por qué metí a Pablo y a Esteban en esto? Porque yo me siento como un niño, como ellos aprendiendo. Y iba a decir una referencia a un amigo que yo también recuerdo con mucho cariño, que él decía, me voy a meditar, pero él era muy silencioso, el compañero de la universidad, muy silencioso, como muy introvertido. Entonces yo decía, qué jartera es. Si uno va a meditar y se va a volver como este man, yo no quiero ser así. Todo rarísimo, era un personaje muy raro. Y si hay algún compañero mío ahora viendo, ustedes seguro se acuerdan de él. Luego supe de meditación por amigos que se iban al Himalaya, amigos que, pero eran personajes raros. En ese tiempo era muy raro. Claro. Eran otras personas y eran muy señaladas. Incluso no lo decían porque no era bien visto. Claro. Entonces, ¿qué pasó con este señor Dispensa? Primero, que es médico, y segundo, les traje la historia de mis dos nietos porque yo me siento como un niño. Cuando yo leí este libro y encontré los capítulos que él trae de el análisis electroencefalográfico de las ondas alfa, delta, beta, de cómo meditar mirando mi cuerpo, mirando mi tranquilidad, recorriéndome de pies a cabeza, solo, en silencio, y luego traer a cuento qué emoción me está molestando hoy y ver que a los pocos días, oiga, esa emoción, yo podía, por decirlo así, salirme de mí mismo y mirar a vida así. Yo era como acelerado o yo era como impaciente, mire esto tan interesante. Y empezar a diferenciar, como él lo hace, de como tres grandes enemigos que él habla, que es el entorno, el cuerpo y el tiempo. Decir, esto está muy interesante porque es diferente a tomar amilasas, transaminasas, RX de tórax, TAC de cráneo, todas esas cosas que nos inventamos los médicos para sacar pecho y para poder cobrar caro. Y entonces dije, no, esto está bien. Y por eso digo yo, este esquema que él tiene de meditación, que creo que es sencillo, pues por lo menos para mí ha sido una alegría poder encontrar y salirme de mí mismo para volverme el observador de mí mismo, volverme el observador de las personas con las que yo converso, con las que yo recuerdo que tuve problemas, y descubrir como un niño, como mis dos nietos, como el principito con los ojos abiertos, y esto es maravilloso, ver que sí me puedo meter el inconsciente. Por eso les digo yo que estoy fascinado con ustedes, porque ustedes me llevan años luz en esto de conocer, de bajar al inconsciente, y yo lo digo bajar, pero puede ser subir, y de preconsciente. Entonces, yo por ahora estoy feliz solo con bajar hasta allá porque me está dando mucho resultado. Y hay personas que a mí me tocan el corazón. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mis prácticas de coaching en una ciudad X de Colombia, yo iba de visita y tuve la oportunidad de conversar con un señor que siempre me recogía en el aeropuerto, y yo lo vi como muy gordo y como muy lento en su movimiento. Bueno, para hacer corta la cosa, yo me hice al lado de él en el taxi. En Colombia, para darnos las elegantes, nos hacemos en la parte de atrás del taxi. Yo sentí algo en mi corazón de hacerme cerca de él. Eso fue hace como un año. Entonces me fui conversando con él y, oh sorpresa, el hombre estaba con Parkinson. Entonces yo dije, yo vine a esta ciudad, fue a escuchar a este hombre, aunque tenía que hacer otras cosas. Entonces, que le dije, yo quiero hablar con usted. Bueno, tuvimos una sesión de coaching maravillosa, así. ¿Y yo qué hice? Como dice mi abuelita, decía así, el pico cerrado. 2 o 3 preguntas y óigalo. Y volviendo a lo que yo hacía cuando era médico general allá en mi pueblo, en el rural. Entonces, seguimos hablando con este hombre, y a los 8 o 15 días que lo llama, empezó a mover los brazos, empezó a volver a montar en bicicleta. Yo dije, no, esto... Y así han pasado circunstancias en las cuales yo digo, si a mí me escuchan, si yo vengo triste donde coach Lilian y le digo, Lilian, estoy triste o estoy aburrido, y tú empiezas a darme opción de soltar, y a sabiendas de que puede ser 1 hora o 2 horas, o que me pones límite, pero pones tareas, o que me pones todo el esquema que trae tan bello el coaching, es mucho el bien que se puede hacer. O sea, yo creo que la lucha es para que el coaching no solamente sea para los ejecutivos,
para los que usan terminología. Yo, por ejemplo, tuve un poquitico de dificultades al comienzo cuando empecé a leer algo con un poco de terminología que me hacía sentir como si yo estuviera entre los médicos. Los médicos, cuando queremos asustar a la gente, decimos, tú tienes una artrogriposis de la L4-L5 porque el porus protafítico mucilatorio de Hirsch no te funciona. Entonces yo empecé a ver, y no, por aquí tienes a mano, entonces que un poco de clasificaciones y de terminología, entonces ya no le dicen a uno, ¿y cómo has estado? ¿O qué me cuentas? Sino, ¿cómo te va la vida? ¿Cuál es tu deriva existencial? Entonces, esto me está haciendo sentir como los médicos allá. Entonces, yo creo que esto hay que bajarlo al nivel de las personas más necesitadas. Si tú estabas hablando hace un ratico de los afrocolombianos y de los indígenas, cuando yo voy a una consulta con un indígena, yo le pregunto qué le pasa a su bebé y la respuesta de ellos es gripa, porque ellos no hablan bien español, gripa. Para ellos gripa puede ser, a mí me toca a veces, solamente hasta que examine completamente el niño me doy cuenta de que tiene una neumonía o tiene una otitis media o está con una gastroenteritis bárbara, porque la comunicación de ellos es limitada porque hablan poco español, pero que un coach formado en comunidades indígenas o un indígena formado como coach, ellos podrían abrir sus ojos y darse cuenta de las condiciones tan limitadas en las que están viviendo. Sí. Por el sistema de salud que tenemos, por las circunstancias de que los seres humanos que se vuelven líderes de nuestros países no hacen coach, y para ellos primero es la riqueza, primero es el bolsillo, y quiero hacer una propaganda a un estudio que hay, búsquenlo en TED, el señor se llama Robert Waldinger, y el estudio se llama Estudio sobre la Felicidad. Son de esos videos cortos de TED. Los tipos se han dedicado durante alrededor desde el año de 1938, 75 años, a seguir qué pasa con la gente formada en Harvard y gente de Boston de estratos bajos socioeconómicos. Hoy por hoy, este conferencista dice en su charla, si yo le pregunto a un grupo de yuppies, no, ya no son yuppies, ahora son millennials, ¿no? Los millennials, ¿qué es lo más importante para usted? Entonces el tipo muestra un rollo de billetes de $100. Y el segundo, una foto magnífica de un personaje famoso. Entonces el 80% quieren el rollo de dólares, el 50% ser famosos. Y este señor demuestra en ese estudio de 75 años que lo más importante son las buenas relaciones para ser felices y para ser saludables. Entonces, nosotros no necesitamos para el Chocó, para el Nariño, que son nuestros departamentos pobres de Colombia, que haya grandes inversiones de Bill Gates o que nuestros ricos metan allá toda la plata, sino ¿por qué no enseñamos a los indígenas y a los afros y a las personas pescadoras de esa región a conversar? En lugar de decirle a uno, tengo gripa, yo me siento triste, yo me siento abandonada en este municipio. Yo saqué mis pescados, pero no tengo a quien vendérselos porque no hay carreteras. Yo estoy sufriendo, mis hijos están pasando hambre por esto, por esto. Esas voces las oyen unos políticos y se pierden en el espacio. Aquí seguimos todavía, aquí somos el tercer mundo, la parte más, de las partes más limitadas del planeta Tierra. Entonces yo estoy con esa idea un poquito alocada de que el coaching debemos llevarlo a un sitio, de una forma mucho más popular. Un amigo con el que estoy hablando en estos días, que es William Fernando Sánchez, un coach súper famoso, recomiendo la página de William Fernando Sánchez, como mucho más joven que yo, pero lo considero como a Heidman Ballesteros. Más tarde les hablo de quienes han sido mis profesores. Él me decía, mira, cuando yo le conté que estábamos, dijo, mira, es fácil hacer coaching, pero es más difícil ser coach. Sí, así es. Yo siempre he dicho que un título no te da el conocimiento. Exacto. Entonces, ser coach, imagínense ser coach en una unidad de cuidado intensivo, ser coach con un paciente con una enfermedad terminal, ser coach con una persona
que está al borde del suicidio, ser coach en una comunidad indígena en donde no tiene sino yuca y ñame para comer. Entonces, yo creo que ese es... Un coach con esa familia que está sufriendo porque tiene a un familiar dentro de la unidad de cuidados intensivos y que no sabe qué hacer y que está lleno de miedo, de inseguridad, de frustración, de enojo, de tristeza y se siente con las manos atadas y nosotros podemos hacer mucho. Claro, es que yo me acuerdo de una familiar mía que decía, es que yo con mi enfermedad de Sjögren, que era un nombre muy elegante, tengo enfermedad de Sjögren. Entonces, nosotros los médicos nos encargamos de darle rótulos a los pacientes. Entonces, el paciente carga toda la vida con esa creencia, es que soy diabético, soy asmático, soy. Y eso, si nosotros lo desbaratamos y volvemos a un concepto que no es tan antiguo, y que no es tan reciente, pues que es, no hay enfermedades sino enfermos. La homeopatía decía eso, no hay enfermedades sino enfermos. Entonces, el asmático Carlos Pérez es diferente del asmático Ernesto Rodríguez, porque cada uno está viviendo un proceso existencial diferente, unos antecedentes genéticos diferentes, un estilo de vida diferente. Entonces, yo creo que el coaching es algo que debe ser casi como si a uno le enseñaran a hablar otro idioma, como si le enseñaran a hablar inglés o francés o griego, o le enseñaran a vivir, porque no es nada complicado. Yo me atrevo a decir aquí delante de una maestra del coaching que yo que aprendería de coaching, que si yo le digo a una persona, estoy aburrido, ¿qué me quieres decir con estoy aburrido? Pero cuando a uno le dicen está aburrido, no, es que claro, pues es que con esta vaina del COVID cualquiera se pone aburrido, no. Pero ¿qué significa aburrido? No, que es que no puedo salir a mi casa. Bueno, ¿qué significa para ti no salir de mi casa? No, es que yo me reunía con mis amigos a jugar billar. Bueno, ¿y qué extrañas de tus amigos? Y ese modelo conversacional, que así lo puso Heidman y lo llaman ustedes los coaches, ese modelo conversacional es espectacular. Pero no es nosotros los coaches, porque tú, mi querido Fernando, eres Master Coach Internacional. Sí, exacto. Y también muy humilde. Sí, no, y yo lo digo es porque como que quiero que todas las personas que escuchan esto lo tomen no como que somos unos extraterrestres o unos, no, simplemente es que la gente entienda que coaching, sí, claro, sirve para los ejecutivos, sirve para las empresas, hay coaching empresarial, sirve para que haya más productividad, pero el coaching es eso, conversar y que la misma persona pueda llegar a detectar, oiga, si yo estoy sufriendo de fibrilación auricular, por decir algo, el ejemplo que yo puse, porque tengo mucho trabajo, porque me he dedicado a pensar en la plata, o me he dedicado a dar ejemplo de que soy un gran trabajador, y yo qué puedo hacer para cambiar eso. Nosotros antes decíamos, no vaya al psiquiatra, o váyase de vacaciones para Miami, o tome una cosa de esas, un tranquilizante, bueno, o si acaso relájese, o haga yoga, pero al nivel de cualquier ser humano está la posibilidad de que él se dé cuenta lo que tiene dentro de sí, que no solamente tiene una mente que razona, sino que tiene, según los estudiosos, el 75% de lo que no es material, digámoslo así, dividámoslo lo consciente y lo inconsciente, todo eso es el 100%, el inconsciente tiene el 75%. Y mira, te cuento una experiencia maravillosa que pasó hablando del inconsciente. Cuando yo iba a empezar el confinamiento yo pasaba un día por una fábrica de pianos que se llama de Yamaha. Entonces yo vi, oiga, esto está bonito, sería rico volver a intentar a ver qué tal funciona esto. Como a los 8 pregunté y me dieron los precios y me compré una cosita de estas, una organética ahí para distraer. ¡Pum! Llegó el coaching. No te imaginas el descubrimiento de cómo funciona el inconsciente con esas teclas. Primero empezar a valorar la música, valorar los maestros, valorar a Chopin. Mi papá era un fanático de Chopin, me acuerdo. Y decir, hombre, yo puedo tocar piano no solo porque veo el do, re, mi, fa, sol, ¿no? Sino porque en mi inconsciente mis dedos se mueven de determinada manera. En mi inconsciente está mi respuesta cuando alguien me regaña. En mi inconsciente está cuando recordé la cachucha que me regaló mi papá cuando yo tenía 8 años
él me trajo de recuerdo una cachucha con la marca de los Yankees de Nueva York, y yo feliz me ponía mi cachucha, tenía 5 o 6 años, y un día llegué a jugar fútbol a la carrera de mi abuelita, y mi mamá me había servido una sopa de plátano, y la cachucha se fue encima de la sopa de plátano. Duré muchos años sin poder probar la sopa de plátano. Entonces, es como un ejemplo de que el inconsciente desde esa época está funcionando. Y hay otro... ¿Y las creencias? Las creencias, porque antes de que te me vayas, quiero que nos hables de las creencias. Sí, las creencias son tremendamente poderosas, pero como dice uno que sabe más que yo eso, todas son mentiras, todas. Las creencias son aquellas situaciones en las cuales uno dice, yo nací fregado, fregado me quedaré. Yo nací pobre, pobre me quedaré. Unos nacen con estrella y yo nací estrellado. Estrellado, sí. Unos amigos dicen una palabra un poco más grosera, jodido pero contento. Entonces, yo creo que no puedo más, yo no voy para más, yo nací, no sé qué. Mira, yo te cuento una experiencia mía. Cuando yo entré a la universidad, yo vivía en una población a más o menos 40 minutos de Bogotá. Yo tenía que viajar todos los días de Bogotá. Zipaquirá se llama esa ciudad, es una ciudad muy bonita donde estaban las primeras minas de sal. Y algún día que hablemos de dinero, la sal en la época de los indígenas la intercambiaban por maíz y por papa, era un medio de intercambio. Yo nací en esa ciudad. Yo viajaba todos los días de Zipaquirá a Bogotá en flota, en bus, y yo llegaba primero a clase. Con los años empecé a ver, el primer semestre pues éramos muchos estudiantes, a medida que fue filtrando yo empecé a ver amigos que tenían en esa universidad un Chevrolet Impala último modelo. Y yo, los grandotes, preciosos. Claro, sí, entonces yo ahora eso lo traigo a cuento porque entonces yo tenía, así como yo entré a esa universidad, que era una universidad privada, yo tenía compañeros de mi mismo municipio, de la misma ciudad, que entraban a la Universidad Nacional, que era la universidad privada. Y yo a veces iba a almorzar a la universidad de ellos. Y entonces ahí empezaron a formarse las creencias. Teníamos la creencia en esa época de que los de la Universidad Nacional eran comunistas. En esa época, años 70, el comunismo era el boom, era lo peor, era como si fuera el demonio. Entonces ahí empezaron a formarse las creencias, que los de la Nacional son comunistas, que los de la Javeriana son los hijos de papi, los ricos. Entonces ahí vienen todas las creencias. Y ya que tú dices las creencias, es algo que en coaching le permite al coach ayudarle a reconocer a la persona para darse cuenta que una enfermedad puede ser el resultado de una creencia. Creo que me cae mal el aguacate. ¿Por qué? Porque a mi abuelita le caía mal el aguacate. Creo que... Y así, uno puede... y entonces el quid de la cosa está en que cuando se conversa con las personas, ellos puedan llegar a reconocer que esas creencias los están limitando, no los dejan pensar en otra profesión, no los deja diseñar otro negocio, no los deja cambiar de casa, es que yo me quedo aquí porque aquí estoy muy cómodo. Y me acuerdo de una paciente que llegó a decir que no volvía a pararse acá, o decidió por no caminar para llamar la atención, que esa es otra cosa. Las personas usan mucho eso. Yo creo que si a mí me ven discapacitado, me van a parar bolas mi esposo, mis hijos o mis vecinos. Entonces, todas esas creencias van limitando y el inconsciente va recibiendo eso. Otra cosa muy interesante que yo aprendí... Fíjate que ahora que has dicho de esa paciente y esos ejemplos que tú has puesto, tienes muchísima razón, porque mi madre ella fue una mujer muy activa y ella siempre decía y repetía que si algún día le llegara a pasar algo que tuviera que depender de alguien más para poder moverse, prefería morirse. Y a ella le dio un derrame cerebral fulminante, estuvo 20 días en cuidados intensivos y cuando despertó y vio que tenía la mitad del cuerpo paralizado, ese mismo día por la noche le dio un infarto y murió. Tremendo, tremendo. No, mira que cuando yo te escucho... ¿No entiendes en ese momento? A mí en ese momento ni el coaching, ni historias del coaching me sirvieron por el dolor que yo sentía. Hasta después que dices, ostras, o sea, sí, cuidado con lo que dices,
cuidado con lo que estás repitiendo, cuidado con lo que sale de tu boca, porque tu palabra es ley. Sí, y te cuento que solamente con contarme todo ese evento siento como pesar en mi corazón porque muchas personas resultan diseñando su vida usando palabras equivocadas. Mira que la profesora de música me recordó hace unos días algo bello. Dijo, ¿usted ha oído el estudio, yo no sé quién, un japonés que se puso a hablarle y a cantarle al agua y que el agua saca unos cristales y no sé qué? Y cuando empiezan a gritar y a decir palabras obscenas, el agua empieza a cambiar. Entonces, está demostrado energéticamente que si yo te digo, Lilian, eres preciosa, eres la mujer más divina que yo he visto en el día de hoy, algo pasa contigo. O a la planta. Yo tengo una planta muy bella, que la tengo desde la época de cuando era estudiante de coaching, hace un tiempo, miren, a ver si se la logro mostrar. Si yo le hablo a mi plantica, yo me acuerdo que una tía mía o alguien, ay, hay que hablar de las plantas, yo decía, está loca. Pero si yo le hablo a la plantica, si yo le hablo al agua, si yo le hablo a la gente, cosas, frases, lo que llamarían motivadoras, esa planta, el agua, las personas, y todo lo contrario. Si yo trato de que en mi mente y en mi boca salgan frases, palabras, que no solamente hagan feliz a esa persona, sino que le digan lo que realmente es, porque hay veces uno lo dice porque le quiere echar flores al jefe, pero si realmente yo digo, bueno, Lilian tiene un par de aretes muy bonitos, ese vestido con escote en B la hace ver muy atractiva, estoy diciendo la verdad, estoy edificando en ti. Y si empezáramos a practicar eso nosotros todos los días, por un lado, nuestro inconsciente está feliz, venga, 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 palabras hermosas, palabras de alegría, cánticos, gozos, en fin. Y a su vez, cuando yo me encuentre con una persona bien tóxica, bien complicada, bien difícil, primero voy a estar protegido y segundo voy a empezar a acompañar a ese personaje. Yo no sé en España, pero aquí somos muy dados a criticar. Aquí siempre buscar, otra de las creencias son los culpables. Los culpables es que el presidente tal o el líder tal o el congresista. Todos menos yo. Y se nos olvida lo que nos enseñaron alguna vez de la mano. ¿Te acuerdas que el dedo señala así, pero se le olvida que hay 3 dedos para acá? Oye, se te devuelven a ti. Aunque no seamos coaching, mira, ¿quién está mostrando esos 3 dedos? Entonces, el asunto que estaba comentando ahora de lo que debe uno generar en su cabeza viene también de esta frase que dice: de la abundancia del corazón habla tu boca. Si en el corazón tú estás guardando recuerdos, creencias, juicios equivocados, pues tú mismo te vas a enfermar. Si nosotros le podemos decir lo que tú hablas ahora de tu papá cuando estuvo hospitalizada, yo he sentido, por ejemplo, hace unos años se murió uno de mis mejores amigos, a quien yo lo acompañé durante un tiempo, trataba él tenía un cáncer de páncreas muy severo, estaba yo apenas asomándome al conocimiento del coaching y me dio mucha alegría establecer con él una relación sí, inmaterial, espiritual, la podemos llamar, como haciéndole entender o compartiendo con él para dónde iba, porque ella sabía que se iba a morir. Y para mí fue una enseñanza muy tremenda de que cuando tenga uno una posibilidad de acompañar a alguien, así sea con una crisis de tristeza o con una crisis financiera, en una unidad cointensivo, en una enfermedad terminal, en una canoa por allá con los indígenas, que uno pueda escuchar a esa persona, porque todos podemos hablar, las palabras generan acciones, y que el coaching, se vuelva a decir otra vez, estoy como muy repetitivo, se vuelva más popular, no se vuelva tan elitista y no se vuelva exclusivo de los economistas, de los administradores de empresas, de los gerentes. Yo me deleito mucho cuando escucho a los colegas tuyos que hablan de finanzas, que hablan de creación de empresas, es una enseñanza muy tremenda. Y digo, bueno, nosotros estamos en el reto de que el coaching sea conocido a todo nivel, que sea no solamente para que nosotros mismos vivamos mejor, sino para que otras personas vivan bien, porque es que eso genera una riqueza interior incalculable. Es por eso que a mí me encanta y estoy muy feliz y agradecida con la vida, con Dios y con todos ustedes, porque gracias a este equipo que estamos haciendo, esta gran organización que estamos creando de ICR,
donde estamos haciendo el coaching sea una diferencia, pero una diferencia real, no solamente de dientes para afuera, no solamente de palabras, no solamente de quedar bien, no solamente de ciertos niveles, sino estamos haciendo una realidad en el coaching en que es para todo ser humano. No importa si eres un funcionario o si no tienes nada, porque todas las personas para nosotros son iguales y tienen un valor y tienen un significado. Y nuestra responsabilidad como coach es ese, es tenderles la mano y decir, no estás solo, no estás sola, porque aquí estoy y estamos para apoyarte. Exactamente, sí, señora. Sí, yo creo que es un reto, por eso la frase que decía este amigo de que una cosa es hacer coaching y otra cosa es ser coach, porque ser coach implica ponernos al servicio de las personas. Yo creo que la frase que les decía hace un rato de Hahnemann, que decía encontrar el nivel de sufrimiento del enfermo, que debe ser el objetivo del médico. En el caso del coach, el objetivo debe ser ese. ¿Por qué no acompañamos a esta persona en su dificultad económica o en su enfermedad o en sus problemas empresariales, en los problemas políticos? Ahora que hay tantas dificultades políticas de gobiernos que se eternizan en el poder, la famosa corrupción. La corrupción pues nace de que mis intereses están en otra cosa, mi corazón está en otra cosa. Y no hay mucha dificultad en conversar acerca de lo que la persona está sintiendo cuando está en proceso de formación. Yo creo que si a uno desde niño, y ahora tenemos dos jóvenes muy brillantes en el grupo de coach, que son el muchacho que entró ayer, que es el hijo de Malena, y Sebastián Rejas, que también le quiero dar ahora crédito. Porque aquí está, nos está viendo Sebastián. Sebastián tuvo a bien o ha tenido a bien con todos nosotros poner a su disposición una serie de conocimientos, por lo menos en el caso mío hablo de eso, que a mí me tienen asombrado porque veo la posibilidad de hacer esto más, mucho más accesible a todos los niveles, porque Sebastián vive en un país que es muy parecido a Colombia, él vive en Bolivia, en donde las poblaciones indígenas y las poblaciones de las clases menos favorecidas están como nosotros. Y yo lo digo porque cuando salimos con la patrulla aérea, que es otro grupo al que yo también le quiero dar ahora crédito, porque me han enseñado mucho, encontramos eso, el abandono de los líderes, el abandono de los políticos. Otro grupo también al que yo le estoy apuntando y voy a hacer una cuña y hay un grupo en Colombia, aquí en Bogotá, que se llama el Proyecto Unión. Si quieren, anótenlo por ahí, los amigos de Colombia y de Bogotá. Proyecto Unión es un amigo loco que está cuidando las dos edades más frágiles del ser humano, que son los niños, y en este caso 62 niños discapacitados, y los ancianos, que son habitantes de la calle. Con ese hombre he aprendido lo que ustedes no se imaginan, y también he estado en ese proceso. Los niños que están, los 62 niños allí, que casi como que los considero otros hijos míos, estamos con ellos en ese proceso, los que están empezando a hablar y a salir de sus terapias. ¿Cómo hacer que estos niños poco a poco vayan? Porque muchos tienen, a pesar de que tienen limitaciones físicas, tienen un nivel intelectual adecuado, y poderles ir mostrando a estos niños que ellos mismos se den cuenta en qué está su vida, en qué está su sufrimiento, porque ese sí es un nivel de sufrimiento bien grave cuando tú no puedes mover los brazos, cuando tú no te puedes desplazar, cuando tú no puedes caminar, que esa es otra cosa que se nos olvida a los que estamos ahora en confinamiento. El que está en confinamiento se le olvida que es millonario. Nosotros somos millonarios, pues podemos ver, oír, cantar, bailar, abrazar. Claro, claro. Mi amigo Sebastián habla de los abrazos. ¿No te ha contado de los abrazos? Les voy a contar el chisme antes de que Sebastián... Sebastián nos está viendo, está diciendo saludos. Aquí estamos con todo lo que tú estás diciendo, y de verdad que Sebastián y el hijo de Malena también, que es John Paulo, se llama también, creo, ¿no? Pablo, sí, Pablo. Paulo. Son jóvenes que realmente tienen un compromiso, no solamente con ellos mismos, con esa responsabilidad, sino un compromiso con los chicos de su edad, y que están demostrando que no importa la edad que tienes, que tengas, para hacer una diferencia, hacer las cosas distintas
y cambiar este mundo en el que solamente nos dirigimos a los jóvenes como irresponsables, en que no saben lo que quieren. No, perdona, hay de todo, pero también tenemos jóvenes que hay que aplaudirles, que tienen un conocimiento muy grande, que todos los días se preocupan y se ocupan de ser mejores y sobre todo de apoyar a chicos de su edad y a los que no somos de su edad y enseñarles cosas y ver la vida de una forma que a lo mejor nosotros no la hemos visto así, porque somos de otra época o nos educaron de una manera distinta. Sí, exactamente, sí señora, y es admirable porque estos muchachos tienen ahora pues en su chip toda la informática, toda la comunicación de redes y obviamente van a ser mucho más escuchados que los que tenemos canas. Los que tenemos canas. Lo cuentes, ¿eh? Está diciendo, sí, compártelo. Lo de los abrazos. Lo de los abrazos. Él divide los abrazos en 3 clases. Yo te doy a ti 4 abrazos como una especie de mantener nuestra comunicación. 8 abrazos de mantenimiento y 12 abrazos de creatividad. Entonces, cuando empecemos a practicar eso en nuestras casas, yo tengo una persona que tú ya la conociste con quien estamos practicando los 8 abrazos, ella me toma el pelo. No, pero no los cuentes, pongámoslos en práctica. Me dice, los 4 abrazos, ahí como medio una comunicación. 8 abrazos de mantenimiento y 12 abrazos de crecimiento. Que ese es otro atractivo inmenso que tiene el coaching, que le permite a la persona ser creativa. Yo vivo asombrado porque, mire, yo qué me iba a imaginar que iba a volver a empezar a estas horas de la vida a tocar piano, o a escribir, o a leer. Yo ahora estoy leyendo lo que no había leído en mis tantos años de vida que llevo. Entonces, lo vuelve creativo, el coaching vuelve creativo. ¿Te imaginas que podemos llevarle esto a los indígenas, podemos llevarle esto a los afros, podemos llevarlo esto a estas personas que están cerca de nosotros? Vulnerables, que no tienen el acceso que nosotros tenemos o la oportunidad que hemos tenido nosotros, ¿no? Y es que yo me imagino, nosotros los que somos un poco mayores decíamos, bueno, para ilustrar a una persona habría que ir al colegio, a la universidad y unos libros. Entonces uno le regalaba un libro a una persona, por decir algo, que es habitante de la calle. Pero si uno estableciera una conversación con un habitante de la calle y empezara a hablar cómo está viviendo él, es posible que nuestra enseñanza o el cambio educativo o la revolución educativa sea diferente, que esta persona entendiera que nuestras palabras generan acciones. Esa es otra de las cosas que se dicen. Si yo te digo, estás esplendorosa, tú te sientes estimulada. O si yo digo, en este momento nos vamos a quedar en silencio, en un grupo donde yo estoy, hice esa declaración, entonces nos quedamos en silencio, y que ellos se den cuenta que yo con eso generé algo. Entonces, señor habitante de calle o señor discapacitado, ¿qué pasaría si usted tuviera la iniciativa de decir, bueno, estamos aquí en este hospital donde solamente vienen los médicos y las enfermeras a tomar los signos vitales? Pongámonos a cantar, vamos a cantar Los Pollitos, dice, y decirle a esta persona que él es capaz de generar eso, que en su interior está la posibilidad de generar felicidad, que ese es el otro problema que tenemos los seres humanos, que nuestra felicidad, y esa otra creencia, la felicidad está, yo me acuerdo que tenía mi abuela o mi tatarabuela que cuando la iba a visitar, ay, qué gusto verte, es que me has hecho mucha falta. Entonces cuando yo la llamaba por teléfono, y ese milagro, ¿y qué pasó? Entonces como el reclamo y como la cosa. Y dentro de esas creencias que tenemos, se nos olvida que en nosotros está la felicidad. Y la mayoría de los seres humanos, ¿cuál es la felicidad? El centro comercial, el carro nuevo, el sueldo nuevo, el vestido nuevo. O que otra persona sea el que nos dé la felicidad, y entonces es donde empezamos a crear apegos. Claro. Y dejamos de vivir nuestra propia vida para vivir la vida del otro o como nosotros queremos que sea. Y eso genera una tristeza muy profunda. ¿Por qué? Porque si yo cifré mi felicidad en mi esposa y mi esposa se aburrió y se fue, me puedo hasta suicidar. Hay gente que se enferma porque se le fue el marido o se le fue la mujer, porque su felicidad o está en la esposa o está en el trabajo. Entonces,
a mí me parece que es uno de los retos más bellos que hay porque evitaría muchas enfermedades, evitaría todos esos problemas de corrupción. La gente, ¿por qué hace corrupción? Porque saben que si yo firmo tal cosa, me van a dar tanta plata porque mi felicidad está en la cuenta bancaria. Mi felicidad está en que tengo con qué comprar un Mercedes-Benz. Pero si yo me doy cuenta que y creo que este confinamiento es un llamado urgente, en el caso mío de Dios, en el caso de otras personas del universo, diciendo, mire, quédese ahí quieto, mire que usted es millonario, usted puede ser feliz, así viva solo, y ese es otro tema que algún día podríamos hablar, todas las ventajas que trae la soledad. Usted puede vivir solo, o puede estar con su esposa o con sus hijos, pero la felicidad depende de usted. ¿Y cómo encuentra su felicidad? Con el ABC del coaching. Para mí el ABC es el autoconocimiento, ¿no? Cuando empieza uno a decir, oiga, sí, yo soy muy mamón en mi casa, yo soy muy cansón, yo soy muy acelerado, yo soy, oiga, sí, mire, ¿qué pasaría si yo, en lugar de ser tan atacado, en lugar de estar criticando todo, primero me critico yo? Entonces, eso del autoconocimiento, y que eso los filósofos griegos lo han dicho hace siglos, ¿no? Y claro, nosotros todavía vamos ahí como reptando, como caminando, como arrastrándonos para entender que la felicidad está en nosotros. Que obviamente que soy muy feliz de ver a mis dos nietos, a mi esposa, a mis hijos, bueno, los pacientes de mí, pero cuando estamos ahora solos en este periodo de confinamiento nos podemos a pensar, bueno, yo miro estas cuatro paredes, bueno, ¿qué significan estas cuatro paredes? Yo las construí, o yo las compré, o yo pago arriendo, y allá hay un pajarito, y todos los días nos regalan unos pajaritos que nos cantan, por aquí se pasan, y empezamos a abrir los ojos. El Principito, léanse el Principito para que vean y que hagamos nuestro existir como el de un niño, ¿no? Asombrados. Mis nietos están asombrados porque están aprendiendo a pedalear en bicicleta, asombrados porque ven caminar un cucarroncito, un insecto, pues que nosotros nos quedáramos, y ahí está la felicidad, porque si... En las pequeñas, grandes cosas de la vida. Sí, y veo a una persona sufrir, yo he visto amigos sufrir, así tengan 60, 70 años, porque no han podido vender el Mercedes-Benz, o porque no pudieron volver a Miami, o porque no pudieron al centro comercial, o porque no pude visitar a mis amigos, en fin, un poco de cosas que yo creo que es hora de que, sin necesidad de ser ni un filósofo, ni un religioso, ni un fanático, sino simplemente una persona, o somos los coaches, unas personas llamadas a decirle al ser humano, miremos adentro, primero porque ahí está la felicidad, y segundo porque hay un mundo, una inmensidad de tesoros, una inmensidad de riquezas. Si la gente se mirara dentro de sí mismo, encontraría de pronto habilidades para cantar, habilidades para escribir, habilidades para hacer poesía, teatro, para pintar, para... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Fernando? Está bien que quieran tener un Mercedes-Benz, está bien que te quieras ir de viaje a Miami, y todo eso está bien. Sin embargo, lo disfrutarías 3 veces más si fueras feliz de adentro hacia afuera y que, si no, sin esas cosas materiales fueran la razón de tu felicidad. Si las tienes, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora empieza a ocuparte de las otras que te faltan, que son las internas. Claro. Mira que te voy a preguntar algo para que me lo ayudes a aclarar. Hasta aquí estamos en clase. Tú eres la profesora y yo soy el alumno. Imagínate que leí en una parte que dice que uno no debe decir yo quiero. Porque si dice yo quiero, pero yo quiero 2,000 pesos. Entonces, tengo los 2,000 pesos, pero cuando me los gasté, se fueron los 2,000 pesos. Pero si yo digo yo anhelo, tengo aspiraciones más grandes. ¿Tú qué piensas de eso? Lo que pasa es que ahí ya entramos a polémica. Muchos hablan del yo quiero, otros yo anhelo, otros dicen yo deseo. Y yo lo que digo es que lo que tú quieras está allá afuera y necesitas visualizarlo y ver ya con eso en las manos, que ya lo tienes. Declararlo como, cancelado. Dar gracias por eso que ya tienes, porque te va a llegar. Perfecto. Y ahora que tú dices gracias, vienen a nuestra mente las creencias o las palabras limitantes y las palabras edificantes, las creativas. Por ejemplo, una de las creativas es eso, la gratitud. Si nosotros fuéramos más gratos,
podríamos tener más felicidad y podríamos tener un estilo de vida mucho más diferente. Empezar a ser agradecidos porque vivimos, porque oímos, porque amamos, porque caminamos, porque leemos, porque sale el sol y no nos lo cobran, porque tenemos agua, porque tenemos cómo bañarnos, porque tenemos ropa. Mejor dicho, podríamos hacer una lista inmensa de motivos de agradecimiento, porque estamos sanos, porque no tenemos que depender de otra persona para desplazarnos. Realmente, en vez de enfocarnos en eso que sí tenemos, el porcentaje de las personas se enfoca en lo que creen que les hace falta. Exacto. Entonces, fíjate la cantidad de cosas que tenemos que aprender los médicos. Tenemos que aprender todavía muchísimo, salirnos de ese concepto organicista, fraccionador de los enfermos. Y por eso yo decía al comienzo que uno de los temas que hay en International Coaching Renovation va a ser ese. Cuídate a ti mismo. Tú puedes ser el médico de ti mismo porque tú eres el que te conoces. Si yo voy a escuchar tu enfermedad, tú pues me vas a dar una serie de señales externas. Me vas a decir que la temperatura tiene tales características, la tensión arterial está no sé cómo, pero allá adentro eres tú el que sabes por qué llegaste a eso. ¿Qué te está haciendo vivir a eso? Porque para nosotros era muy fácil decir, claro, es que usted tiene un trabajo muy estresante, le toca trasnochar, no le pagan bien, la esposa está brava porque le tocó hacer mucho oficio en la casa. Claro, usted está estresado. Pero si a ese señor, y más aún a esa pareja, se le enseña a conversar, se le enseña a meterse dentro de sí mismo, las cosas van a cambiar. Y no se trata de psicoterapia, porque a mí lo que primero se me viene como crítica sería, es que eso es una psicoterapia. No, es una psicoterapia, es simplemente a cada persona enseñarle a que se mire lo que está diciendo. Porque digamos, no estamos diciendo, va a cerrar los ojos y va a meter allá a hacer una introspección, no, sino tú estás hablando de que estoy insatisfecho con mi trabajo, entonces vamos a conversar sobre lo que tú estás diciendo. Insatisfecho con mi trabajo. De esas 4 palabras se puede generar una conversación muy poderosa que es a lo que estamos llamados los que estamos practicando el coaching para que el común de las personas lo conozcan y se evitarían muchas enfermedades. Es increíble. Enfermedades, hace muchos años se sabe que el infarto del corazón, los accidentes cerebrovasculares, las fallas cardíacas, las obstrucciones intestinales, vienen por el estrés. Así es. ¿Por qué no hacemos algo por el estrés? Pues, y hablan de la medicina preventiva, pues la medicina preventiva no es solamente, bueno, a este ejecutivo vamos a sacarlo de su trabajo media hora, que haga un poco de ejercicio y que se ría y le damos ejercicio, no, sino más bien, ¿por qué no le permitimos a ese ejecutivo o a este empleado o a este desempleado o a este trabajador que es independiente, que se mire a sí mismo, que observe cómo conversa, que observe qué rasgos faciales hace? Y ahora que me miro aquí en la pantalla, me acuerdo de el lenguaje no verbal, ¿no? Cuando uno cierra el ojo, o cuando uno dice, ¿qué significa eso para cada persona? Entonces se abre un mundo maravilloso si esa persona dice, si yo frunzo el ceño cuando vienen mis trabajadores, o yo abro los ojos cuando veo a la secretaria, o yo me pongo muy conmovido cuando veo una persona pidiendo limosna. Entonces eso habla mucho de la persona. Y el asunto del espejo, ¿no? Mirarnos, aprender a que deje de ser un momento ese jefe, que deje de ser un momento ese empleador, que deje de ser un momento ese padre y que únicamente se permita ser humano, que se permita sentir, que se permita darse cuenta lo valioso que es como persona y que tal vez se le está yendo la vida en cosas que a lo mejor no son tan importantes. Exactamente. Y a veces se usa una frase un poco brusca cuando dicen que no han visto un entierro con trasteo. Esa es una frase muy ruda, que el tipo se murió y no se va a llevar. Pero para no ser tan rudos, digamos, hoy es que 11 de julio del 2020, miremos que está en nuestras manos diseñar qué tipo de vida quiero tener, cómo quiero vivir, cómo quiero
disfrutar. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues mirándome dentro de, ¿y qué puedo descubrir? Este tiempo yo creo que es de descubrimiento para todas las personas, no miremos tanto afuera. Ahora mismo que estamos hablando de descubrimiento, yo te voy a hacer una preguntita, pero antes de hacerte, quiero leerte unos mensajes, porque está Marta Lucía Betancourt, nos dice, qué buena charla, qué buen tema, el doctor Fernando y Lilian. Urujo Azul nos dice, me encanta ayudar, no soy terapeuta, pero la vida me ha enseñado demasiado y ahora con todos tus invitados y tus pláticas me titularé como coach de corazón. Así soy yo. Tú lo sabes, hemos un saludo. Luego nos dice, a ver, Vicky Ortiz, tantas ganas de verte nuevamente, abundantes bendiciones. Vicky Ortiz nos está viendo desde Monterrey, México. México. Vicky, la conocí, ella es psicóloga, la conocí en Monterrey, es un ser humano maravilloso, extraordinario. Yo también te mando un beso muy, muy grande. Sebastián nos dice, Fernando, cuéntanos sobre el poder sanador del perdón. Rafael Andrés Turriago dice, felicidad es ayudar a los demás. ¿Cómo hacemos con las brigadas? Mi amigo Fernando Torres Abello. Analía Lane dice, que cada persona observe lo que está diciendo y haciendo es sin dudas muy necesario para una buena comunicación. Claudia Jimena Torres nos dice, muy top mi papá. ¡Ay, es tu hija! Uy, sí, apareció. Mira, un saludo, muy top. Sí. Mira que estaba acordándome de una cuestión que tiene que ver con ahora decía Sebastián, acerca del perdón. El perdón es como una palabra muy interesante porque yo tengo conceptos antiguos, ¿no? Cuando yo era estudiante en el colegio, no le llevaban a que se confesara porque hizo trampa en la clase o porque le dijo mentiras a la mamá. Entonces un señor del sotana les decía, sí, vete en paz y no peques más o algo así, y rece X oraciones, ¿no? Reza un Padre Nuestro y 3 Aves Marías. Exactamente. Entonces, a medida que pasan los años... Yo también fui a Javerianos. A medida que pasan los años, veía yo personas que todavía se acordaban de que el 3 de julio de 1730, yo me acuerdo de una familiar de mi señora, dice, es que, subamos, el 3 de julio de 1984, cuando se estaba muriendo mi esposo, en la casa del frente, hicieron una fiesta y ella guardó eso por mucho tiempo. Ella murió de una enfermedad muy tremenda. Entonces, el perdón implica como 3 escenarios, digámoslo así. Uno es que a mí me hicieron, otra que yo hice y otra que yo me hago. Y ahí el problema de perdonar o no perdonar. Porque si a mí me hicieron algo, ¿qué tanto me ofendió y qué tanto hizo la otra persona? O si yo ofendí a otro, ¿qué tanto fue lo que yo hice para meterme en la energía vital de esa persona? Entonces, yo encontré una definición muy sencilla o una forma de entender una oración que usa el grupo católico y el grupo cristiano, que es el Padre Nuestro. Ellos venían diciendo, perdona nuestros pecados y no sé qué. Resulta que hay una versión antigua que este amigo del que les hablaba me la mostró, es una versión por allá de antiquísima, se llama Sagradas Escrituras, por allá, no me acuerdo de qué año es, de 1534, imagínate, 1534. Esa versión antigua dice, suelta mis ofensas como nosotros soltamos a los que nos ofenden. Y a mí me pareció eso muchísimo más práctico. Claro, porque, perdón. Porque es una forma de hacernos víctimas. Claro, ahí nos quedamos agarrados. Es ser responsable. Claro. Mira, hace muchos años... Con eso. Qué bonito. Claro, la voy a poner 1534. Sí, suelta nuestras ofensas como nosotros soltamos los que nos ofenden. Si yo suelto, quiere decir que ya no me acuerdo de que este me robó la plata o yo no. ¡Uy,
qué pena, se quedó, se nos Ya. quedó congelada. Ahora, ay, que no me quedase congelado. Qué susto. Y dentro de este entrenamiento de coaching se da uno cuenta, o me doy cuenta yo, que nos atamos a eso, quedamos atados allá a algo, no cerramos el ciclo, por decir algo, y ya los que saben más de esto saben que el perdón, que en la falta de perdón, y rabia con eso que me hizo, se vaya a las moléculas, Sí. se vaya a la parte cuántica, que es muy bella. Hace muchos años yo pensé que la cuántica era eso para los físicos, la cuántica está dentro de nosotros y nosotros estamos integrados con el universo. Si yo todavía no perdono que esta persona me haya hecho eso, mi cuántica, mi parte más frágil, mi talón de Aquiles, va a sufrir. El corazón, o el estómago, o el cerebro, o el sistema vascular, o el páncreas, va a sufrir. Entonces, perdonar es importantísimo. Perdonar, pedir perdón y perdonarme a mí mismo. Yo pienso que en nuestra cultura, de pronto, sí, latinoamericana y tal vez hispanoamericana, tenemos eso de no perdonarnos, ¿no? Mira que te voy a compartir otra enseñanza que los jóvenes... Perdona, antes de que eso, sobre todo en la pareja, en que es que tú hace 6 años o 20 años me dijiste, o sea, ¿y todavía te acuerdas? ¿Todavía sigues guardando en tu interior algo que te dijo hace 6 años? Ciertamente, sí. Y la parte de la culpa de eso, ¿sabes qué me la enseñó? Yo por eso estoy feliz de que Sebastián y Pablo hayan entrado, porque esta profesora que yo tengo de música es muy joven, es como de la de ellos. Y un día que yo estaba luchando ahí con una canción y dele, que dele, y dele, que dele, y me dice ella, no se dé palo, no se dé palo, o sea, no se castigue. Imagínate esa enseñanza tan tremenda. Claro, nosotros nos castigamos, entonces nos cuesta mucho trabajo perdonarnos. Claro. Un poco ese mito cristiano Sí. de que había que castigarse y que los monjes se amarraban unos cilicios. Entonces eso lo veían como el ejemplo de la conducta. Entonces es otra creencia. Hay que castigarse. Fernando, tú tienes 45 años de casado. Así. ¿Cómo aguanta ella, no? Que aguante de tu mujer. ¿Cómo aguanta? 45 años de casado. Qué maravilla es esto, porque ¿cómo ha cambiado la vida? ¿Cómo es que ahora nuestras generaciones no aguantan? Y no es aguantar, vamos a ver, estamos diciendo la palabra equivocada, ¿vale? Porque no se trata de aguantar a uno o aguantar al otro. Estás ahí porque tú quieres estar con esa persona. Sin embargo, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y se nos olvida qué fue lo que nos enamoró de esa persona. Y nos volvemos a la rutina y nos convertimos en personas que ya no éramos o no somos así. Empezamos a señalar, a criticar, a juzgar y poco a poco nos vamos carcomiendo por dentro. Le echamos la culpa a la otra persona y terminamos las relaciones de una manera muy fácil. ¿Qué te ha funcionado a ti? ¿Qué te ha funcionado con tu esposa? Sí, yo alguna vez que estuve pensando en mi vida matrimonial, como que la cabeza, la imaginación se me fue a los parques donde hay los toboganes, que suben y bajan y suben. Y así, realmente así. Yo reconozco que ha sido así porque somos seres humanos y porque tenemos dentro de nuestra naturaleza humana diferentes conductas, dos energías diferentes que se encontraron en una época de soledad, porque los dos nos encontramos, ella también estaba haciendo el rural allá donde yo hacía el rural, ella es odontóloga, éramos dos solos, entonces dos solos empezaron a caminar. Y yo la defino así sencillamente como un tobogán que sube y baja. Pero ¿qué ha hecho que dure esto? Yo creo que podría decir 3 cosas. Uno, aprender que ella es diferente. Ella es una, yo soy otro. 2, que ella tiene una riqueza interior
y yo tengo otra. Sí. Y aprender a valorarlo. Y tal vez lo más importante es que cada día hay que vivirlo en el presente. Tal vez es de una de las enseñanzas del coaching que a mí más me ha calado, porque, volviendo al tema del perdón y de los rencores, vivimos en el pasado, lo que tú decías, ¿cómo me hiciste tú? Entonces nosotros tratamos con ella de vivir el presente, de vivir hoy, amanecimos, vivimos, respiramos, nos dieron otro día, y viviendo y damos las gracias. Y mañana ya... Y usamos el método de Sebastián Rejas. Nos damos los abrazos, pero vivir el presente es también otro misterio que yo encontré en el coaching, porque los médicos tenemos el problema de que si yo te formulo a ti, Lilian Santa Cruz, tú llegaste con una hipertensión arterial, supongamos que tienes 170, 110, muy alta la tensión arterial, te formulo Valsartán, por decir algo. Yo espero que tú te tomes el Valsartán y dentro de 8 días el Valsartán va a tener tales efectos y te vas a tomar la tensión arterial. O sea, yo voy pensando en el futuro. Entonces nuestro ejercicio médico se vuelve pensando en el futuro o en el pasado. Entonces vivir en el pasado y vivir en el futuro es un problema, porque el pasado ya sucedió. Y los líderes, los políticos, la gente se agarra del pasado y cada rato sacan a bailar. Ahora estuve leyendo que el rey de España le quieren sacar a bailar unas cosas por ahí con la Corina, ¿no? Y vivimos felices de eso del pasado. El futuro no ha llegado. Entonces, si nosotros tratamos de validar el presente, hoy tengo 2 nietos, tengo 2 hijos, tengo una nuera, tengo un yerno, tengo una esposa, tengo una amiga espectacular que se llama Lilian, tengo una lista gigantesca de amigos de quienes yo quisiera darles las gracias, que han sido mis profesores a lo largo de la vida. Hoy tengo eso. Mañana no tengo. Prácticas, creo que hay unos amigos de compañeros de universidad. Nosotros lamentamos amigos que se nos han muerto. Si nosotros no les dado el abrazo, si no les digo, hoy estoy contigo, hoy te quiero saludar, hoy quiero llamarte. Entonces, creo que ese ha sido uno de los resultados bellos del coaching, aprender a vivir el presente, y no es fácil. Es fácil porque nos agarramos mucho y los médicos tenemos la tendencia a validar eso. Es que cuando fíjense que yo les conté algo de que yo operaba y ya pasó. Hoy no opero ya. Entonces, si vivimos el presente, somos más felices. Sí. Fernando, nos pregunta Vicky, a ti me encanta lo que acaba de preguntar, dice, sugerencia de palabra para decirnos por la mañana frente a un espejo. ¿Qué me sugieren? Si me permites contestar, la primera que te sugiero y la que me ha funcionado a mí es levantarme, mirarme al espejo y decirme mirando a los ojos, te amo. Sí. Es la más maravillosa que me ha funcionado a mí. Espectacular, espectacular, porque mira que dentro de lo que se llama, los psicólogos llaman la autoestima, eso tiene mucha importancia, que uno diga, tengo mis arrugas, ¿cómo quiero las arrugas? Tengo mis canas, se me está cayendo el pelo, pero te quiero mucho, y hacer así. Eso es, y si uno les enseñara a los niños, a propósito, un paréntesis, uno ve muchos padres diciéndole a sus hijos, tú me tienes cansado, o tú eres muy tonto, o tú eres muy torpe. Ahí estamos generando una creencia en un mundo inmenso que es el inconsciente. Estamos generándole a ese niño una autoestima negativa. Por eso vemos adolescentes que cuando les sale el primer barrito, no, ¿qué me pasó? O adultos, estoy muy gordo, ya no me quiero porque estoy muy gordo, o me salieron canas, ¿qué voy a hacer? Y se tiñen el pelo y se ponen la peluca y ya no usan gafas porque me veo, yo no sé. Entonces, eso es clave. Y el espejo es una de las maneras más, yo creo que uno debería todos los días enseñarle a usar un espejo, decirle, a ti te trajeron a esta tierra, tú tienes 2 ojos, tienes una nariz, eres un hombre chévere, todavía eres atractivo o ya no eres atractivo, pero aún así te quiero, y empezar a conversar. Por eso decíamos que las palabras generan acciones, generar palabras de estímulo. Yo no digo que estemos fomentando el narcisismo, pero sí estamos generando eso que dice la oyente, la que escribió ahí acerca del espejo. Ayuda mucho, por ejemplo, si uno tiene tendencia a engordar o a adelgazar o a tener problemas de piel o a tener arrugas o se nos cayó el pelo,
bueno, me voy queriendo así como soy, me voy queriendo así, y vamos viendo que adentro de cada uno de nosotros hay un ser maravilloso, esplendoroso, creativo, que independiente de la edad que tenga, es capaz de dar amor, es capaz de dar gratitud, es capaz de generar nuevos proyectos económicos, financieros. Yo, por ejemplo, me siento muy feliz de que a estas alturas de la vida podamos compartir con personas, compartir lo que hemos vivido con los jóvenes. Los jóvenes nos traen una inyección de vida y aprendemos a mirar. Otra cosa que yo he aprendido es que hay personas que a uno le caen bien de entrada y uno cree que es por el físico, pero... Lo que nos dice, ese mensaje que nos dice Paula me encantó, dice, también saber oír las cosas lindas que nos dicen y no nos damos cuenta, es verdad. Sí. Muy buen comentario, Paula, porque es verdad que no sabemos recibir los halagos. Sí, yo no me lo merezco, sí. No sabemos recibir. Ay, qué guapa estás. Ay, no, ¿cómo crees? Y nos empezamos a decir cosas. No sabemos recibir. Es verdad. Y dice, aceptarnos, así podremos querernos. Es verdad. O sea, yo no me puedo amar si no, o sea, no puedo amar si no me amo. Pero no solamente es de dientes para afuera, es efectivamente, o sea, no solamente es decírmelo y creérmelo, sino también aceptar todo eso que los demás dicen de mí, porque es lo que estoy generando. Claro. Y mira que eso me hace acordar de las personas que han sufrido, por ejemplo, maltrato infantil o que han sufrido maltrato sexual o que han tenido una cirugía muy severa, por ejemplo, una amputación o una cirugía grande, o que tienen algo que físicamente para los de afuera significa poca aceptación. Entonces, creo que es importante eso que nosotros aprendamos, digamos, como hacer lo que tal vez hacían los místicos o los ascetas, que es aprender a mirar allá adentro. Allá adentro es donde está la verdadera riqueza, la verdadera belleza. Y nos demoramos en eso, porque el mundo actual está diseñado para ver los bikinis, para ver las cirugías plásticas, para ver como los pelucas y las cosas, y se les olvida. Y los injertos, y se los olvida que lo más bello que tiene un ser humano es adentro. Basta conversar con un ancianito, o conversar con una persona que está pasando, o con un niño. Exacto. Un niño. Yo, fíjate que me acuerdo, en este momento, hay un niño que ahora ya es un jovencito de 18 años, que se llama Diego, que ojalá su mamá vea ese programa, le voy a mandar un mensajito. Diego, él tiene un problema, está en una silla de ruedas, ahora ya no se puede mover, pero tiene un cerebro maravilloso, tiene una capacidad de amar, a pesar de que no te puede llenar de abrazos, que no te puede llenar de las palabras como las quisiera decir, y fue mi padrino en el primer programa de televisión que yo tuve. ¡Ay, qué belleza! Es un niño maravilloso, encantado, es un ángel. En mi vida yo hablaba en otros programas de los ángeles que me llegaron a mí cuando mi proceso, y él es un niño que ha sido un ángel maravilloso y que puedes aprender de él, a pesar de que no se puede mover, a pesar de que no puede hablar como él quisiera. A mí me dio unos consejos increíbles. Solamente aprender a escuchar y a sentir esa vibración que él tiene. Cierto, sí. Dentro del grupo de los 62 niños que te contaba que hay allí en el Proyecto Unión, hay por ahí unos 10 que son así, que uno se sienta a conversar con ellos. Imagínate que hay una niña que estuvo ahí, que ella tiene un problema bastante severo, y entre ella y su mamá lograron que esta niña llegara a ser terapista ocupacional, y ahora con su limitación para moverse, para usar sus bracitos y para hablar, es terapista ocupacional de estos niños. Entonces uno queda asombrado de ver cómo dentro del ser humano es que está la verdadera riqueza, y como que a nosotros nos apartan de eso por la propaganda, la publicidad, la televisión, hacen olvidar que estos niños, como los que tú estás mencionando, le enseñan a uno a algo que también dice en alguna parte, que si no nos hacemos como niños no llegaremos a vivir la vida eterna, ¿no? Y hacernos como niños es eso, sorprendernos
con lo que la naturaleza muestra, sorprendernos con las aves, sorprendernos con la salida del sol, bueno, en fin. Y hablar correctamente, expresarnos correctamente de ellos, que son niños con capacidades diferentes. Sí, Eso no significa que no tengan la capacidad de hacer, solamente lo hacen de una forma diferente porque desarrollan habilidades distintas a las de nosotros y son privilegiados. Sí, yo creo que una invitación que yo le hago a las personas es que cuando estén pasando alguna dificultad consigo mismos o con su trabajo, con su vida, visiten un hogar de niños discapacitados, vayan a un hospital donde hay niños de oncología o a un ancianato y no se necesita que usted sea médico, terapista o psicólogo, sino vaya con su corazón aparentemente a dar una voz de aliento, pero es mucho más lo que va a recibir, que ese es otro asunto interesante entre dar y recibir. Entre más doy, más recibo, y eso también es algo que le he aprendido a los coaches. Entre más yo pueda dar alegría, dar esperanza, dar gratitud, dar amor, dar inclusive bienes materiales, eso se va a devolver porque nosotros somos parte de un universo cuántico que se mueve a un ritmo similar. Así es. Mira, nos dice Alma Horta, dice, sí, eso lo practico día a día y ahora me amo tal cual soy. Felicidades, Alma. Nos está preguntando aquí mi amigo Pedro Otón Ramírez desde México, nos pregunta, ¿al amarse uno mismo se perdona uno de sus errores? Errores, es decir, ¿va sanando poco a poco? Sí, yo creo que, mira que hay una cuestión interesante que compartíamos con mi amigo Sebastián, y es que nosotros andamos, la teoría de él, que él me la dio y yo todavía la estoy masticando. Sebastián, algún día lo vamos a poner aquí con el dedo acusador, porque nos meten unas balacalocas. Él me está tratando de enseñar y compartir que nosotros andamos con muchos personajes al tiempo. Yo pensaba que uno tenía el niño interior y soy feliz. Me costó mucho trabajo encontrarme con ese niño interior porque sufrió mucho, les cuento. Pero este hombre ahora me metió en la cabeza de que nosotros andamos con el niño interior, el escolar interior, el adolescente interior y el joven interior. Sí, que ahora con esta pregunta que nos hace, ¿es un señor o una señora que es una pregunta? un señor, Pedro. Señor, él tiene la razón, porque si yo quiero valorar mi autoestima mirándome al espejo, y de pronto me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, me trataron mal, fueron injustos conmigo y eso me quedó allá grabado y no lo expresé verbalmente, no me puse a llorar, no me desahogué, todavía puedo tener eso. Y cuando tenga una experiencia en el tiempo actual, posiblemente eso me limita. Y si veo una figura parecida a la figura paterna o a la figura del profesor y mi jefe me trae en mi memoria ese recuerdo, posiblemente me voy a bloquear para tener una entrevista con él, por poner un ejemplo. Entonces, si nosotros, yo creo que tenemos que pasar a sanar ese tipo, esas experiencias, así como nos encontramos con el niño interior, inclusive ese niño interior podemos llegar hasta nuestra fase de embarazo o inclusive lo que pensaron de nosotros antes de ser concebidos, que nuestro ser decidió vivir en ese vientre materno y luego bebé y luego 5 años y luego 10 años. Abandono, porque muchas veces desde ahí nosotros sentimos o percibimos y formamos una creencia equivocada de abandono cuando ni siquiera hemos nacido. Exacto, y mira que las dos palabras, abandono va al tiempo con rechazo, ¿sí? o no al tiempo, pero las puede uno analizar. Y creo que los hombres tenemos que llorar cuando nuestro yo interior, nuestro niño, nuestro adolescente, vino y recordó lo injustos que fueron con nosotros. Y obviamente no es para que uno señale a esa persona que nos hizo el maltrato, sino esa persona en ese momento, su conocimiento y su amor llegó a cierto límite. Eso es lo que yo he aprendido con los niños que abandonan. Los 62 niños que tenemos allá están abandonados. ¿Por qué? Porque el nivel de amor de sus papás llegó hasta cierto límite. Entonces, lo mismo podemos hacer ahora nosotros. Cuando algo nos acordemos de mi papá o de mi mamá o de mi profesor que fue injusto conmigo y yo lloraba y lloraba en ese momento, o no pude llorar sino me guardé las lágrimas porque si yo lloraba me decían, los hombres no lloran, los hombres son machos, no lloran. Este es el momento en que yo puedo sentarme a llorar
me voy a llorar, me voy a un parque o me encierro en mi habitación y lloro y me acordé de eso y me desahogo. Suelta uno esa emoción, la reconoce y como se dice en coaching, la gerencia y posiblemente mi vida laboral o mi vida familiar o mi vida sexual inclusive se mejora. Muchas personas andan envaidadas con la vida sexual o con la vida laboral porque algo pasó allá. De pronto ustedes ya los jóvenes no, pero nosotros los mayorcitos sí tuvimos mucha represión religiosa en esa época y uno ve parejas o personas adultas con problemas sexuales muy severos porque algo les quedó ahí en relación con el pecado, con la ofensa, con el pudor. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, les voy a contar algo muy chistoso, había un libro que se llamaba algo así como el libro de los niños o el libro de las niñas y decía, si usted no le teme a Dios, témale a la sífilis. ¿Y tú con eso? Imagínense eso, que una cantidad de cosas, de temores y de miedos y de represiones, que son las que Freud descubre espectacularmente en sus obras y luego Jung también, y que nos ayudan ahora a consolarnos a nosotros cuando estamos teniendo problemas de identificación y problemas en nuestra relación con nuestros jefes o con los compañeros de trabajo. Muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida diaria es eso, algo que esta persona, que este señor estaba haciendo en su pregunta. No hemos resuelto algo que se nos quedó allá por elaborar, por gestionar. Y sobre todo yo le quiero decir a Pedro, porque dice, él habla, bueno, usa la palabra, uno mismo perdona sus errores, ¿vale? Y va sanando poco a poco. Quiero decirte, Pedro, que todo lo que tú hayas hecho en la vida, las decisiones que tú has tomado durante a lo largo de tu vida, en ese momento que tú las tomaste fueron las mejores. En ese momento para ti fueron las mejores. Si el resultado que tú tuviste no te gustó, se pudo haber cambiado el resultado. Si lo puedes modificar en este momento, hazlo. Y si no, ya pasó. Deja de estar viviendo y flagelándote en esos errores que cometiste o lo que tú te contaste que cometiste o el daño que pudiste haber hecho. Porque no creo que haya sido consciente. Deliberado, sí. No, exacto. No fue. Entonces, ya pasó, suéltalo y de qué forma lo sueltas, escríbelo, suéltalo al universo y perdónate y empieza a amarte como el ser perfecto e imperfecto que somos. Correcto, sí. Y en ese tiempo lo que sucedió, bien sea de parte de él o de parte de otra persona que fue injusto con él, era porque en ese momento esa persona y uno no tenía más información. A mí se me viene a la cabeza cuando salió Cristóbal Colón de España, de Cádiz, de Palos de Mover, él salió con la idea de que iba para la India, ¿te acuerdas? Porque en esa época se pensaba que por ahí llegaban a la India. En ese momento el nivel de conocimiento era ese. Cuando nos tratan a nosotros mal nuestros padres o nuestros educadores es porque el nivel de conocimiento era ellos. En esa época usaban la fe. Exacto. Entonces yo creo que ahí viene otro asunto que tiene que ver con el perdón. En ese momento nuestro papá o nuestro educador, su conocimiento era eso. A nosotros nos dejaban quietos con la sola mirada del abuelo, porque sabe que el abuelo era muy severo, entonces uno quedaba quieto, se estaba por ahí haciendo travesuras. Y en esa época el conocimiento de ellos era eso. Hoy por hoy ya pues es diferente, porque ya hay otra forma de comunicarse con los niños. Y lo otro para decirle... Patricia Mesa nos dice, ellos no sabían que no sabían. De ahí en adelante, perdonar es el mejor antídoto para todo. Muchas gracias, nos dice Pedro. Gracias a ti por estar siempre aquí conectado y apoyándonos y siguiéndonos en las redes. Sí. Querido Fernando, este es el primer programa que nos hemos alargado todo lo que hemos querido y que la gente sigue estando aquí. Me encanta porque habéis estado aquí, todas las personas apoyándonos. Llevamos casi 2 horas de programa, así que estoy feliz, de verdad, feliz de haberte tenido, de tenerte todavía porque todavía estás aquí. ¿Algo más que quieras agregar? Yo sé que quieres
quieres nombrar a muchas personas, así que adelante. Sí, pues yo quería nombrar algunas personas y hacerles unas propuestas. Las personas son primero José A. Torres, de quien ya hablé, que es mi papá. Hablar de Roberto Torres, un hombre a quien también le debo mucha enseñanza. Hablar de Jorge de la Cruz, hablar de Heidman la queremos y la recordamos mucho. Hablar de Sebastián, hablar de mi amigo Martín, que es el que les cuento. Y tenía una serie de propuestas como bueno, especie de tips finales. Ajá. Como dice Sebastián es medio pretencioso. En Colombia decimos el muérgano es en un término muy coloquial. Les voy a regalar esto, dice Sebastián, ¿cierto? Sí. Primero, no se dé palo. Segundo, háblele o cántele al agua o a la comida o a las personas. Segundo, devuélvale, esta mañana sentí eso, devuélvale el regalo de la música que todos los días nos hacen las aves. Cuidado con los juicios, cuidado con las creencias. Practiquemos la meditación. Ya de pronto aquí van a venir personas mucho más capacitadas, pero lo que yo les conté fue tan elemental como de un niño que me siento tan feliz de haberla aprendido en esa forma que se la recomiendo a las personas. Segundo, acordémonos de la economía mental y física. No solo nos acordemos de la economía, que en este momento no estamos ganando dinero, sino también de la economía mental y la física. Acordémonos que el inconsciente domina nuestra vida y que el cuerpo no dice mentiras. Cuando yo estoy con un dolor, es que el inconsciente y el dolor le quieren decir al consciente, atiéndase, obsérvese. Sí, y finalmente, que el cuerpo habla sin palabras. Así. Escúchalo. Sí, señor. Escúchalo. Fernando, de verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias por estar en este maravilloso equipo que tenemos de International Global Renovation. Gracias por todo lo que nos has aportado el día de hoy, por tus palabras, por tu sinceridad, por tu humildad, pero sobre todo, gracias por tu ser. A ti también, muchas gracias por la invitación y tú, gracias por todo lo que me has venido enseñando en este tiempo que nos conocemos. Me siento privilegiado de ser amigo tuyo, muy privilegiado y muy agradecido. Igualmente, Fernando, mi corazón para ti. Muchísimas gracias a todos los que habéis aguantado estas 2 horas maravillosas con nosotros, los que habéis compartido. Gracias por vuestros mensajes, por estar allí. Y recuerda que te espero el día viernes. Tenemos otro programa con Pláticas en Confianza con Lilian Life Coach. Te recuerdo que después, en cuanto cortemos esta transmisión, vamos a subir el vídeo por YouTube para que nos hagas el favor, te suscribas, le des like y así nos apoyes a poder hacer más videos, porque a nosotros también nos gusta que nos escuchen y que nos motiven, ¿vale? Pues chicos, yo me despido como siempre con la frase que ya debes de aprender. La vida es tan fácil como la quieras ver o tan difícil como tú la quieras hacer. Nos vemos el viernes. Un beso. Gracias.